La primera señal de que algo andaba mal no fue el olor, aunque eso llegó después, sino la sonrisa. En Valdemora, un pueblo español olvidado, enclavado entre colinas secas y caminos rurales, las sonrisas eran escasas y contenidas. Allí, la gente sonreía solo cuando era necesario, como quienes ahorran agua durante una sequía. Por eso, cuando Tomás Calderón empezó a sonreír con demasiada frecuencia, nadie podía explicar la incomodidad inmediata que les causó. Solo sabían que algo andaba mal con ese gesto repetido, siempre un poco retrasado, siempre demasiado amplio para la situación. Miguel Herrera se dio cuenta de esto antes que los demás, pero no porque fuera más observador, sino porque su vida dependía de percibir cambios sutiles. Como director de la funeraria del pueblo durante más de 15 años, Miguel había aprendido que la muerte nunca llegaba de forma espectacular. Se infiltraba gradualmente en pequeños detalles, un silencio prolongado, una rutina rota, una mirada que se detenía antes de apartar la vista. Tomás era su antítesis en casi todo. Donde Miguel era metódico, Tomás improvisaba. Donde Miguel evitaba conversaciones innecesarias, Tomás las provocaba. Trabajaba como conserje del antiguo Hospital San Jerónimo, un edificio de piedra oscura que llevaba más de una década inutilizado, pero que seguía allí, en lo alto de la colina, como una cicatriz que el pueblo se negaba a sanar. El hospital estaba oficialmente inservible. Extraoficialmente, todos sabían que no estaba vacío. Miguel nunca le había preguntado qué hacía Tomás allí. En Valdemora, las preguntas se consideraban una forma elegante de agresión. Aún así, algo había cambiado en los últimos meses. Tomás había adelgazado demasiado rápido. Su ropa siempre parecía húmeda, como si nunca se secara del todo, y la sonrisa, esa sonrisa, aparecía incluso cuando hablaba de cosas triviales, como el tiempo o el precio del pan. El conflicto comenzó de una manera banal, casi vergonzosa en su simplicidad. Una mañana, Miguel encontró el cuerpo de don Eusebio antes de que nadie notara su ausencia. El anciano había muerto sentado en el sillón de la sala, con los ojos abiertos y una expresión congelada en una mezcla de sorpresa y alivio. Nada fuera de lo común, salvo un detalle. Sus labios estaban ligeramente curvados, forzados hacia arriba, como si alguien los hubiera ajustado después de morir. Miguel nunca tocaba los cuerpos antes de prepararlos, pero esa sonrisa artificial lo obligó a actuar. Al desvanecerse la rigidez inicial, notó pequeñas grietas, casi imperceptibles, en la piel alrededor de la boca, como si se hubiera estirado más allá de su límite natural. Horas después, mientras organizaba el certificado de defunción, Miguel vio a Tomás apoyado en el marco de la puerta de la morgue improvisada. Sonreía. «Me enteré de que don Eusebio ha fallecido», dijo Tomás, con una voz demasiado baja para alguien que estaba vivo. Miguel no respondió de inmediato. Solo observó las manos del cuidador. Había algo oscuro bajo sus uñas. «No sueles venir por aquí», respondió Miguel manteniendo un tono neutral. Tomás se encogió de hombros, pero la sonrisa no desapareció. Al contrario, pareció profundizarse. «Nunca sabes cuándo tendrás que despedirte de alguien». Miguel cerró el cajón metálico de golpe con más fuerza de la que pretendía. El sonido resonó por el pasillo vacío, subiendo por las frías paredes como una advertencia. Tomás no se sobresaltó. Simplemente ladeó ligeramente la cabeza como si examinara una antigüedad. A partir de ese día, las muertes comenzaron a ocurrir con una frecuencia inusual. Nada que justificara la alarma oficial. Infartos, caídas, complicaciones respiratorias. El problema no era la causa, sino el estado de los cuerpos. Todos presentaban ligeras alteraciones en sus rostros. Una sonrisa mínima, discreta, pero constante. Miguel empezó a notar patrones. Las muertes siempre ocurrían después de que alguien hubiera sido visto en el hospital abandonado. Un pariente lejano, un curioso,
un joven que buscaba refugio para beber lejos de las miradas del pueblo. Invariablemente, Tomás era el último en hablarles. El misterio no provenía de preguntas explícitas, sino de su ausencia. Nadie comentó, nadie confrontó. En Valdemora, el silencio funcionaba como un acuerdo colectivo para la supervivencia. Miguel intentó ignorarlo, enterró cadáveres, se lavó las manos, llenó formularios, pero cada nuevo muerto parecía sonreír un poco más que el anterior, como si algo estuviera mejorando. En una noche lluviosa, tan rara como para llamar la atención, Miguel pasó por el Hospital San Jerónimo. Las ventanas superiores estaban oscuras, salvo una luz tenue latía irregularmente, como una respiración cansada. Debería haber seguido, lo sabía, pero algo lo detuvo. En lo alto de la colina, recortada contra el cielo oscuro, Miguel vio una figura en la ventana iluminada. Un rostro se acercó al cristal. Incluso desde la distancia no había duda. Era la sonrisa de Tomás. Y por primera vez, Miguel tuvo la clara e incómoda sensación de que esa sonrisa no era un gesto, era un resultado. Valdemora no aparecía en mapas turísticos ni guías regionales. Existía como un punto funcional entre caminos rurales, sostenido por antiguos olivares, una cantera casi abandonada y la persistencia de quienes nunca encontraban motivos suficientes para marcharse. Las casas de piedra conservaban fachadas limpias, pero en su interior acumulaban décadas de silencios heredados. Allí el pasado no se recordaba, se toleraba. El Hospital de San Jerónimo se había construido durante la expansión sanitaria de la posguerra, cuando el Estado intentó demostrar su presencia incluso en los lugares más olvidados. Funcionó durante poco más de 30 años, antes de ser clausurado debido a recortes presupuestarios y acusaciones nunca aclaradas. Miguel había crecido a la sombra de ese edificio. De niño, recordaba las ambulancias subiendo la colina y bajando vacías. Más tarde, aprendió a no asociar eso con preguntas. Se convirtió en director de funeraria casi por inercia, heredando el oficio de un tío que había fallecido sin dejar explicaciones, solo herramientas limpias y una disciplina casi religiosa. Miguel creía que los muertos exigían método, no curiosidad. Aún así, la escena comenzaba a interferir en su rutina. Las cámaras frigoríficas parecían más pequeñas. El tiempo entre una muerte y otra se acortaba. El pueblo, antes predecible, comenzaba a funcionar como un organismo nervioso. Tomás, por su parte, no era oriundo de Valdemora. Había llegado años antes, recomendado por un funcionario provincial del que nadie recordaba bien. Se instaló en una casa cerca del hospital, rechazando invitaciones e ignorando las tradiciones locales. Su presencia nunca fue cómoda, pero sí aceptable. Su trabajo de conserje le daba legitimidad. Limpiaba pasillos que nadie usaba, revisaba generadores que no alimentaban nada, mantenía las puertas cerradas para proteger propiedades que nadie reclamaba. Era útil, y eso le bastaba. Otros personajes giraban en torno a esta tensión silenciosa. Carmen Ruiz, médica jubilada, evitaba pasar cerca del hospital desde que había presenciado algo allí años atrás, algo que nunca había descrito con detalle. Andrés Molina, dueño del bar de la plaza, había notado que los clientes se marchaban antes, como si temieran estar solos al anochecer. Incluso el padre Esteban había empezado a acortar sus sermones, evitando mencionar la muerte o la redención, concentrándose en cambio en frases vagas sobre la prudencia. Las costumbres españolas surgieron discretamente, la campana de la iglesia marcando las horas, el café fuerte servido sin azúcar, la desconfianza natural hacia los forasteros. Nada de esto era meramente decorativo, influía en las decisiones. Miguel posponía las confrontaciones por respeto a las jerarquías implícitas. Carmen guardaba silencio por miedo a ser vista como inestable.
Tomás aprovechó esta moderación colectiva, moviéndose sin ser cuestionado. Poco a poco, Miguel empezó a observar más que a actuar. Se dio cuenta de que Tomás conocía demasiados detalles personales de los muertos. Comentaba sobre hábitos, vicios, faltas menores. Nunca se equivocaba. Cuando Miguel le preguntó de dónde provenía tanta precisión, Tomás simplemente respondió que la gente hablaba más de lo que creía, sobre todo cuando creía estar sola. No era una amenaza, era una observación. El hospital, antes un escenario estático, comenzó a adquirir una presencia activa. Puertas que crujían a horas puntuales, luces que siempre parpadeaban en el mismo pasillo. El persistente olor a productos viejos se mezclaba con algo demasiado orgánico como para ignorarlo. Miguel sentía que el lugar moldeaba comportamientos. Quien entraba salía diferente, aunque no pudiera explicar cómo. Tomás parecía integrado en el edificio de una forma casi simbiótica. Conocía sus sonidos, sus ciclos, sus defectos. No mostraba miedo, solo paciencia. El antagonismo entre él y Miguel no se manifestaba en enfrentamientos directos, sino en decisiones opuestas. Miguel buscaba preservar. Tomás, experimentar. Mientras tanto, Valdemora se adaptaba en silencio. La gente evitaba las sonrisas prolongadas. Los niños eran llamados a casa temprano. El hospital dejó de ser solo un edificio abandonado para convertirse en una frontera invisible. Y Miguel empezó a comprender que no estaba tratando con un hombre extraño, sino con todo un sistema que se alimentaba de lo que nadie decía en voz alta. Miguel decidió actuar al darse cuenta de que la normalidad se había convertido en una farsa colectiva. Las muertes seguían siendo lo suficientemente espaciadas como para no llamar a las autoridades externas, pero demasiado próximas como para ser una coincidencia. Empezó a registrar horarios, rutas y presencias. Descubrió que todos los muertos habían cruzado la colina al menos una vez en las semanas anteriores. Algunos para refugiarse de la lluvia, otros por curiosidad, otros porque Tomás los había llamado con vagas promesas de trabajo temporal. Nada ilegal, solo conveniente. La tensión aumentó cuando Carmen Ruiz apareció sin previo aviso en la morgue. Observó un cuerpo reciente, examinando el rostro con atención profesional. No dijo mucho, pero sus ojos delataban que lo conocía. Antes de irse, dejó escapar que ciertos procedimientos utilizados en el antiguo hospital nunca habían sido prohibidos oficialmente, solo olvidados. Miguel se dio cuenta de que el pasado estaba menos enterrado de lo que imaginaba. Tomás, a su vez, empezó a circular más por el pueblo. Se sentaba en el bar de Andrés, escuchaba conversaciones y sonreía en los momentos menos oportunos. Su presencia alteraba el comportamiento de la gente, como si fuera un espejo que reflejaba algo distorsionado. Los niños lloraban sin saber por qué. Los adultos guardaban silencio al verlo acercarse. El conflicto no era abierto, sino que se acumulaba en pequeñas fricciones cotidianas. Miguel intentó confrontarlo indirectamente, visitando el hospital durante el día. Encontró los pasillos demasiado limpios y las habitaciones organizadas con excesivo celo. Había equipos viejos funcionando sin conexión oficial a la red eléctrica. Nada que pudiera reportarse formalmente, pero suficiente para indicar un uso constante. Al salir, encontró a Tomás esperando, como si anticipara cada uno de sus movimientos. No hubo discusión, solo una mirada prolongada, cargada de significados tácitos. Las muertes posteriores aportaron nuevos elementos. Un hombre joven y sano fue encontrado muerto sin causa aparente, con la sonrisa más pronunciada que jamás había tenido. Miguel notó sutiles marcas en su cuello, no de violencia, sino de una cuidadosa manipulación. La sospecha dejó de ser abstracta. Algo se estaba haciendo con los cuerpos antes de la muerte, no después.
Los personajes secundarios comenzaron a involucrarse. Andrés cerró el bar temprano tras una discusión con Tomás. El padre Esteban se negó a subir a la colina para la extrema unción. El pueblo reaccionó como pudo, creando barreras informales. Esto solo aisló aún más al hospital, convirtiéndolo en un foco de tensión. Miguel sintió el peso de la decisión. Seguir observando significaba permitir que el patrón se consolidara. Intervenir significaba romper el silencio ancestral de Valdemora. Decidió investigar más a fondo, entrando al hospital de noche, cuando Tomás supuestamente dormía. Lo que encontró fueron registros antiguos, expedientes médicos incompletos, notas sobre reacciones faciales en estados límite de conciencia. El conflicto tomó forma concreta. Al irse, oyó pasos. Tomás no dormía, nunca dormía. El enfrentamiento aún no había ocurrido, pero se había vuelto inevitable. Ambos lo sabían, y la aldea, aún sin admitirlo, comenzaba a presentir que algo estaba a punto de romper el frágil equilibrio que había sostenido generaciones enteras. La investigación silenciosa de Miguel comenzó a producir efectos secundarios inesperados. Pequeños sucesos, previamente inconexos, comenzaron a alinearse como piezas de un viejo mecanismo que volvía a funcionar. Carmen Ruiz reapareció. Esta vez no como doctora, sino como alguien que cargaba con una deuda pendiente del pasado. Buscó a Miguel al anochecer con un desgastado maletín de cuero lleno de documentos que nunca debieron haber salido del hospital. Eran informes de pruebas experimentales realizadas en los últimos años de funcionamiento del San Jerónimo, centradas en la respuesta neurológica a estímulos extremos de miedo y dolor controlado. El objetivo declarado era comprender el origen de las expresiones faciales en estados limítrofes entre la vida y la muerte. Miguel se dio cuenta de que esta subtrama no era paralela, sino estructural. Carmen confesó que muchos de los procedimientos se habían suspendido no por razones éticas, sino por falta de financiación. Algunos pacientes habían fallecido durante los ensayos, otros habían presentado graves cambios de comportamiento. El cierre del hospital lo había enterrado todo bajo la burocracia. Tomás, al parecer, había encontrado allí un manual inacabado. Mientras tanto, Andrés Molina lidiaba con su propia crisis. El bar vacío amenazaba su sustento. Empezó a beber después de cerrar, quedándose solo, recordando conversaciones extrañas con Tomás, comentarios demasiado precisos sobre sus miedos personales. Andrés llegó a creer que el portero sabía cosas que nadie le había dicho. Esta creciente paranoia lo llevó a seguir a Tomás una noche, creando una línea de tensión que conectaría irreversiblemente con el conflicto principal. Otra subtrama surgió con el padre Esteban, presionado por los feligreses que buscaban respuestas espirituales. Comenzó a realizar visitas nocturnas a los hogares de los dolientes, notando que todos los muertos compartían una serenidad artificial. Esteban, un hombre práctico a pesar de su fe, llegó a temer no al mal sobrenatural, sino a la excesiva intervención humana. Su silencio se convirtió en una forma de complicidad involuntaria. La presión del tiempo empezó a apoderarse de ellos cuando Miguel notó que los intervalos entre muertes se acortaban. Ya no era un patrón mensual, sino semanal. El ritmo del pueblo cambió. Se cancelaron las fiestas, las reuniones familiares se acortaron. El miedo no era declarado, pero era operativo. La gente cambiaba de ruta, evitaba el contacto visual, mantenía expresiones neutrales, como si sonreír fuera un riesgo. Miguel, abrumado por la información, necesitaba decidir cómo actuar sin exponer a los demás. Las subtramas convergían. Carmen quería destruir los documentos. Andrés quería confrontar a Tomás. Esteban quería preservar el orden. Miguel
se convirtió en el punto de intersección de estos deseos contrapuestos. Cada decisión eliminaba una posibilidad y abría otra, estrechando el cerco narrativo. El clímax llegó con la desaparición de Andrés. Su bar estuvo cerrado 2 días, algo sin precedentes. Miguel encontró indicios de una pequeña lucha en el lugar, nada concluyente, solo un vaso roto y un rastro de pasos que subían la colina. Las subtramas dejaron de ser secundarias, todas apuntaban al hospital. El tiempo se agotaba y la historia exigía acción inmediata, empujando a Miguel a una confrontación inaplazable. Miguel subió la colina antes del amanecer, cuando el cielo aún conservaba un color indeciso entre la noche y el día. No avisó a nadie. Carmen dormía bajo el peso de la culpa, el sacerdote rezaba en silencio y el pueblo permanecía retraído, como un animal que siente el golpe. La desaparición de Andrés no dejaba lugar a la observación. Lo que antes era sospecha, ahora exigía acción directa. El Hospital San Jerónimo se mantenía al frente como siempre, firme, indiferente, esperando. La puerta lateral estaba abierta. Miguel sintió una inquietud inmediata, no miedo, sino la clara sensación de que lo esperaban. El interior olía a químicos viejos mezclados con algo metálico. Las luces de emergencia estaban encendidas, creando pasillos fragmentados en tonos verdes. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el edificio amplificara las presencias. En la vieja sala de hospitalización, Miguel encontró señales recientes de uso. Camillas limpias, sábanas estiradas con sumo cuidado, instrumental ordenado por tamaño. No hubo improvisación. Tomás no era un aficionado curioso, era alguien que ejecutaba un plan metódicamente. En una habitación aislada, Miguel encontró a Andrés. Estaba vivo, atado, consciente, con los ojos abiertos, no por el pánico, sino por el agotamiento. Su rostro ya mostraba el inicio de la curvatura forzada de sus labios. Antes de que Miguel pudiera soltarlo, Tomás apareció detrás de ellos, sin prisa. No parecía sorprendido, solo complacido. Por primera vez, habló con franqueza. Dijo que el hospital siempre había sido un lugar de transición y que alguien necesitaba terminar el trabajo interrumpido. Explicó que la sonrisa no era un capricho, sino un efecto secundario de un estado neurológico específico, inducido poco antes de la muerte, cuando el cuerpo aún luchaba y la mente ya lo había aceptado. La revelación central llegó sin dramatismo. Tomás no mataba gente al azar. Elegía a quienes cargaban con miedos no resueltos, culpa silenciosa y vidas estancadas. La expresión final era, para él, una forma de verdad. La sonrisa no representaba felicidad, sino rendición absoluta. Miguel comprendió entonces que Tomás no se veía a sí mismo como un asesino, sino como el continuador de un experimento social y fisiológico. El punto de inflexión se concretó cuando Tomás reveló algo aún más inquietante. Antiguos registros indicaban que Miguel había estado hospitalizado de niño, ingresado por un trauma del que nadie en Valdemora hablaba. La sonrisa que Tomás buscaba perfeccionar había nacido allí, en un paciente que había sobrevivido. Miguel. La historia cambió de rumbo. El antagonismo dejó de ser externo y se volvió íntimo, inevitable. Todo convergió en ese momento, y Miguel comprendió que no solo era un testigo, sino una parte central del experimento que nunca había terminado. La revelación golpeó a Miguel como un shock físico, alterando su postura incluso antes de que pudiera surgir cualquier pensamiento organizado. El pasado, que siempre le había parecido territorio neutral, se transformó en una evidencia vívida. Recordó la habitación blanca, el intenso olor a antiséptico, las manos que lo sujetaron mientras un dolor indescriptible le atravesaba la cabeza infantil. Nunca había podido explicar por qué había sobrevivido. Ahora comprendía que no había sido casualidad, sino una interrupción. Tomás observaba cada reacción con atención clínica,
como si Miguel fuera a la vez el sujeto y la confirmación. Andrés intentó hablar, pero solo se le escapó un sonido ronco. El esfuerzo agravó la tensión en su rostro, profundizando la sonrisa forzada. Miguel se dio cuenta de que el proceso ya estaba muy avanzado. La consecuencia inmediata del descubrimiento era clara. No había margen para la negociación. Cualquier retraso significaría la muerte de Andrés y la continuación del ciclo. Miguel tendría que actuar dentro del mismo sistema que siempre había rechazado. Tomás retrocedió unos pasos, creando espacio deliberadamente. No parecía preocupado. Creía que el resultado ya estaba determinado por la lógica del experimento. Dijo que Miguel, al comprenderlo, completaría el proceso, ya fuera por voluntad propia o por necesidad. Esto no era una provocación, sino una conclusión. El hospital, en silencio, pareció estar de acuerdo. Miguel evaluó el entorno, recordando detalles técnicos aprendidos durante años, manipulando cadáveres y equipo antiguo. Sabía dónde desconectar la alimentación auxiliar, cómo provocar averías sin alertar a nadie de inmediato. Sus acciones comenzaron a generar una reacción en cadena. Al cortar uno de los circuitos, las luces parpadearon, alterando el ritmo calculado de Tomás. Por primera vez, el antagonista mostró irritación. Su control absoluto comenzaba a fallar. Carmen, alertada por una premonición tardía, se acercaba a la colina en ese momento. Su decisión de actuar llegó demasiado tarde para evitar la confrontación, pero lo suficientemente temprano como para interferir en el resultado. El padre Esteban, por su parte, permaneció en el pueblo, lidiando con el pánico contenido que comenzaba a surgir. Las consecuencias de este punto de inflexión se extendieron más allá de los muros del hospital, afectando las relaciones, las rutinas y las creencias. Miguel logró liberar parcialmente a Andrés, interrumpiendo el procedimiento. La sonrisa se atenuó, pero no desapareció. La consecuencia emocional fue inmediata. Andrés lloró, no de alivio, sino de la tardía comprensión de lo que casi había perdido. Tomás avanzó, no con violencia, sino con determinación. La lucha que siguió no fue física, sino estratégica, basada en decisiones rápidas e irreversibles. Al final, Miguel encerró a Tomás en un ala aislada, usando su propio conocimiento del edificio en su contra. No fue una solución definitiva, solo una contención temporal. Las consecuencias de ese acto fueron claras. El silencio de Valdemora se rompió. El hospital ya no era un secreto tolerable. Miguel sabía que, al amanecer, nada volvería a su estado anterior. El pasado exigía una respuesta, y la respuesta había generado un futuro inestable, pero inevitable. El amanecer encontró a Miguel exhausto, pero aún con vida. No había espacio para el descanso emocional. La noche en el hospital no había resuelto nada, solo había llevado el conflicto a una fase más vulnerable. El desafío que enfrentaba no era heroico ni catártico, sino práctico. Miguel necesitaba asumir un rol que había evitado toda su vida, el de un agente activo, capaz de tomar decisiones, incluso sin garantías morales claras. El crecimiento comenzó con la aceptación de que la neutralidad también produce víctimas. Andrés fue llevado a casa con la ayuda de Carmen, aún inestable, con la sonrisa residual marcando su rostro como una cicatriz temporal. Miguel siguió el viaje en silencio, observando cómo el pueblo amanecía diferente. La gente notaba el estado de Andrés, susurraba, apartaba la mirada. El secreto comenzaba a filtrarse. Miguel comprendió que su responsabilidad ahora se extendía más allá del hospital. El peligro era la repetición, no solo por parte de Tomás, sino por cualquiera que decidiera continuar lo que se había empezado. Carmen se había transformado. Donde antes había vacilación, ahora emergía la objetividad.
Empezó a organizar los documentos antiguos, separando lo que podía usarse como prueba de lo que debía destruirse para evitar más distorsiones. Miguel ayudó sin discutir. Su crecimiento no se debió a la reflexión interna, sino a la disposición a colaborar, a compartir decisiones, a abandonar el aislamiento funcional que siempre había definido su trabajo. El pueblo reaccionó en oleadas. El padre Esteban reunió a algunas familias, no para explicar, sino para prepararse. Habló de responsabilidad colectiva, de límites superados, de vigilancia mutua. No se mencionó directamente el hospital, pero todos lo comprendieron. Miguel observaba desde la distancia, reconociendo que el control absoluto jamás volvería. Crecer implicaba aceptar la inestabilidad como el precio de la verdad. En el hospital, Tomás permaneció contenido, pero no derrotado. Miguel regresó al edificio acompañado, algo impensable días atrás. Recorrió pasillos ahora observados por otros ojos, explicando rutinas, puntos de acceso, fallas estructurales. Su relación con el espacio había cambiado. Ya no era solo un lugar amenazante, sino un territorio que debía desactivarse metódicamente. Cada acción era una ruptura consciente con el pasado. Se evitó la confrontación directa, pero la presencia de Tomás seguía ejerciendo presión psicológica. Miguel no cedió a las provocaciones. Su resiliencia se manifestó en el control emocional, en su negativa a reaccionar impulsivamente. Había aprendido que Tomás se alimentaba de reacciones extremas. Negarlas era una forma de resistencia. Durante los días siguientes, Miguel asumió un rol de coordinación informal. Organizaba turnos de vigilancia, orientaba sobre señales de alerta y compartía información previamente guardada. No era un liderazgo natural, pero era necesario. El crecimiento personal provenía de la práctica continua, no de un momento aislado de valentía. Las sonrisas en los rostros de los muertos se habían desvanecido. Las rutinas comenzaron a reorganizarse. Miguel, mientras preparaba un cuerpo común días después, percibió algo nuevo. No alivio, sino claridad. No podía borrar lo sucedido, pero sí evitar que se repitiera. Esta conciencia práctica, desprovista de romanticismo, marcó su transformación. No hubo redención completa, solo progreso funcional. Y eso, en ese contexto, fue suficiente para seguir adelante. La calma que se instaló tras los últimos acontecimientos no trajo consuelo, solo expectativa. Miguel sabía que la ausencia inmediata de muertes no significaba resolución, sino preparación. El hospital permaneció allí, inmóvil, cargando con una historia que no podía ser disuelta por una vigilancia improvisada. Cada decisión tomada en los días siguientes buscaba reducir posibilidades, cerrar lagunas, eliminar vías de repetición. La preparación para el clímax no requería discursos, sino precisión. Carmen se centró en finalizar un expediente coherente. Seleccionó suficientes documentos para demostrar irregularidades sin exponer detalles técnicos que pudieran reutilizarse. Miguel siguió el proceso, no como experto, sino como un filtro ético. Descartó todo lo que pudiera inspirar imitación. Esta decisión práctica demostró cuánto habían aprendido ambos del error original. El conocimiento ilimitado produce monstruos funcionales. Tomás permaneció aislado en un ala vieja, vigilado a distancia. No gritó, no suplicó, no amenazó. Su silencio era estratégico. Miguel comprendió que el verdadero peligro no era una huida inmediata, sino la posibilidad de influencia. Tomás hablaba poco, pero cuando lo hacía, sembraba ideas. Por lo tanto, Miguel limitó el contacto al mínimo indispensable. Prepararse significaba no dar cabida a la manipulación. El pueblo comenzó a mostrar claros signos de tensión acumulada. Surgieron reuniones espontáneas, no para acusar, sino para armonizar comportamientos. Se evitaron las rutas nocturnas.
El hospital se convirtió en un punto informalmente prohibido. Esta respuesta colectiva, aunque imperfecta, indicaba que el clímax no sería un evento aislado, sino una convergencia entre decisiones individuales y la reacción social. Miguel volvió al hospital durante el día, acompañado de 2 residentes. Exploró zonas olvidadas, identificando equipos aún activos, generadores secundarios y puntos de acceso ocultos. Cada descubrimiento reducía el margen de acción de Tomás. La preparación fue física, logística, casi militar, pero sin armas. El enfrentamiento final dependería del control del entorno, no de la fuerza bruta. El padre Esteban participó discretamente, no como autoridad espiritual, sino como mediador. Su función era evitar el pánico abierto. Miguel comprendió que el clímax requeriría un mínimo de orden fuera del hospital para que la resolución interna no se convirtiera en un caos externo. Esta coordinación silenciosa mantuvo el ritmo de la narrativa, que iba escalando sin dispersión. Carmen advirtió que las autoridades provinciales llegarían pronto. El tiempo se agotaba. Miguel comprendió que el resultado debía darse antes de que terceros interfirieran sin comprender la dinámica local. Los preparativos se volvieron urgentes. Ya no había margen para ajustes graduales. Todo convergía en una acción final, cuidadosamente definida. Miguel pasó la última noche repasando cada decisión que había tomado desde el principio, no por arrepentimiento, sino por verificación. Cada paso debía conducir al cierre definitivo del ciclo. El clímax no sería explosivo, sino irreversible. Al amanecer, Miguel volvió a subir la colina no como un observador, sino como alguien dispuesto a terminar lo que había comenzado años atrás, incluso sin saber que lo había empezado allí. Miguel ingresó al Hospital San Jerónimo poco después del amanecer, mientras la luz natural comenzaba a filtrarse por los pasillos a través de las altas y polvorientas ventanas. No había prisa en sus pasos, solo determinación. El edificio estaba demasiado silencioso, como a la espera de un último ajuste antes de cerrar. Cada sonido de sus pasos resonaba con precisión, marcando un camino que ya conocía, pero que ahora parecía diferente, más estrecho, más definitivo. Tomás estaba despierto. Sentado en la camilla metálica, mantenía la misma sonrisa contenida que nunca se asomaba a sus ojos. No parecía un hombre derrotado, sino alguien a punto de terminar una tesis. Miguel comprendió que el verdadero clímax no sería una pelea física, sino una decisión. Tomás creía que aún controlaba el resultado. Miguel supo que el control había cambiado de manos en el momento en que decidió actuar. Sin más preámbulos, Miguel inició el procedimiento previsto. Apagó el generador principal y activó el sistema manual de cierre de sala, aislando por completo la zona donde se encontraba Tomás. Las viejas puertas respondieron con crujidos secos, sellando pasillos y eliminando rutas alternativas. El hospital, que antes había sido la herramienta de Tomás, ahora se convertía en su límite. Tomás reaccionó con intensidad por primera vez. Se levantó, se acercó a las rejas interiores y habló sobre la continuidad, sobre cómo otros podían terminar el trabajo. Miguel escuchó sin interrumpir, observando no el discurso sino las reacciones. Su sonrisa comenzó a flaquear. Pequeños espasmos aparecieron en sus músculos faciales, como si la expresión misma perdiera su función. Miguel comprendió que el antagonista dependía del control tanto como sus víctimas. El punto de inflexión llegó cuando Miguel reveló que los documentos esenciales habían sido destruidos. No quedaba ningún manual ni método replicable. El experimento moriría allí, no por fuerza externa, sino por su inviabilidad. Tomás se dio cuenta demasiado tarde de que su legado no sobreviviría. La transformación del protagonista se consolidó en ese momento. No buscaba venganza ni justicia simbólica,
solo un cierre funcional. Tomás intentó avanzar, pero el espacio lo limitó. El hospital, ahora completamente desactivado, parecía absorber el propósito que lo sostenía. Su sonrisa se desmoronó, revelando no furia, sino vacío. Miguel se mantuvo firme, sin celebrar. El clímax no trajo catarsis, solo resolución. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a un hombre inmovilizado y un edificio acordonado. No se habían producido muertes, no había nuevas sonrisas. El conflicto central se había resuelto. Miguel salió del hospital sin mirar atrás, consciente de que aquella colina ya no sería un centro de poder. El ciclo se había roto, no por casualidad, sino por decisión consciente, y eso lo cambió todo. El cierre oficial del Hospital San Jerónimo se produjo sin ceremonias. Técnicos enviados por la provincia sellaron las puertas, apagaron los sistemas restantes y catalogaron el edificio como estructura inutilizable. Para Valdemora no hubo sensación de victoria, solo la extraña percepción de que algo pesado había sido levantado del aire. El silencio permaneció, pero ya no funcionaba como un pacto de omisión. Era un silencio reorganizado, consciente, menos cómplice. Miguel siguió el proceso a distancia. No buscaba reconocimiento ni absolución. Su rutina se estructuraba de nuevo en torno al trabajo funerario, pero ahora conllevaba una responsabilidad adicional. Cada cuerpo preparado era una confirmación de que el ciclo se había interrumpido. Ya no había sonrisas forzadas ni marcas sutiles en los rostros. La muerte había recuperado su natural imprevisibilidad y esto, paradójicamente, traía alivio. Tomás fue trasladado a una institución psiquiátrica bajo custodia judicial. Los informes oficiales evitaron detalles técnicos, clasificando sus acciones como trastorno obsesivo-compulsivo asociado con delirios de control. Miguel leyó el documento solo una vez. No discrepó, pero sabía que la explicación era funcional, no completa. Aún así, la aceptó como un cierre administrativo. No toda verdad necesitaba ser completa para ser efectiva. Carmen Ruiz decidió irse de Valdemora. Antes de partir, destruyó los últimos documentos que había mantenido ocultos en presencia de Miguel. No hubo palabras, solo el sonido del papel ardiendo lentamente. Su partida simbolizó el fin de una generación que había guardado secretos durante demasiado tiempo. Miguel comprendió que quedarse también era una opción válida siempre que estuviera acompañada de una vigilancia constante. Andrés nunca volvió a ser el mismo. La sonrisa persistente se desvaneció gradualmente, pero dejó cicatrices emocionales difíciles de definir. El bar reabrió con horario reducido. Las conversaciones se reanudaron, aunque más contenidas. Andrés evitó hablar de la noche en que desapareció, pero su presencia fue un vívido recordatorio de que se había llegado al límite y se había retirado a tiempo. El padre Esteban reanudó sus sermones más largos, abordando la responsabilidad y el cuidado colectivo sin recurrir a la culpa religiosa. En Valdemora, la fe comenzó a funcionar como una estructura de cuidado, no como anestesia. La gente escuchaba más de lo que hablaba. El cambio no fue radical, sino constante. Miguel se dio cuenta de que su propia transformación no residía en grandes gestos, sino en cómo afrontaba las decisiones futuras. Ya no evadía las preguntas por principio, seleccionaba las que merecían la pena. Este discernimiento práctico fue el verdadero legado de la experiencia. El pasado no se había borrado, sino que se había integrado funcionalmente. Con el tiempo, Valdemora se convirtió en un lugar más atento. Ya no vigilaba por miedo, sino por memoria. El hospital, cerrado y silencioso, permanecía en la colina como un hito físico de lo que no debía repetirse.
Miguel pasaba por allí de vez en cuando sin apartar la mirada. Sabía que cerrar no significaba olvidar, sino comprender. La historia no terminó con una redención plena ni un castigo ejemplar. Terminó con una continuidad consciente. Las consecuencias finales de las acciones no produjeron un mundo mejor, solo un mundo menos permisivo con el error silencioso. Para Miguel, eso fue suficiente. Siguió trabajando, viviendo, decidiendo. La sonrisa que se había podrido en la oscuridad no había encontrado un lugar donde regresar. Y Valdemora, sin fanfarrias, había aprendido a reconocer cuándo era necesario detener algo antes de que fuera demasiado tarde. Meses después, Valdemora seguía igual, solo en apariencia. La rutina había regresado, pero algo invisible seguía vigilando. Miguel, al cerrar la morgue una noche, se dio cuenta de que ya no evitaba su reflejo en el cristal. El pasado ya no le sonreía. En la colina, el hospital permanecía oscuro pero definitivo, como una herida cicatrizada. Nadie hablaba de Tomás, nadie necesitaba hacerlo. El silencio era ahora una opción, no el miedo, y en ese pueblo olvidado, eso significaba el futuro. No como una gran promesa, sino como una cautelosa continuidad, construida día a día por personas que aprendieron, tarde en la vida, que velar por los demás es también una forma de cuidarlos silenciosa y atentamente. Si esta historia te causó inquietud, reflexión o incomodidad, cumplió su propósito. Comparte en los comentarios qué te llamó más la atención y cómo interpretas la sonrisa final. Tu lectura podría revelar capas que otros no han notado. Si disfrutas de las narrativas realistas con terror macabro, misterio psicológico y finales sorprendentes, este canal es para ti. Suscríbete para seguir nuevas historias, activa la campana para no perderte los lanzamientos y participa en esta construcción colectiva. Aquí, cada lectura importa, cada interpretación amplía el significado y cada suscriptor ayuda a mantener vivas historias que no deben olvidarse, solo entenderse por todos, siempre.